Muy buenas tardes, amigos de la prensa, amigos de la cultura en Panamá. Estamos con el escritor colombiano, ya también escritor panameño, ¿no? Vamos para 40 años acá en Panamá, Jorge Iván Mora Zapata. Jorge Iván acaba de sacar este libro del poeta Álvaro Menéndez Franco, el poeta notable. Y Jorge, empiezo por preguntarte, ¿por qué es importante que Panamá recupere a sus poetas? Gracias, Oscar. Lo que yo considero es que la poesía como tal, en su esencia, también es un testimonio de la vida, del momento, de la época, de la historia. Y en ese sentido, los poetas son inmensos constructores de la identidad de un país, de una sociedad o de un momento concreto de la vida nacional. En el caso del poeta Álvaro Menéndez Franco, su poesía, si bien dispersa en el tiempo y un poco opaca por el carácter multifacético de él, creo que tiene un profundo contenido humano, social, y describe muy bien momentos de la vida nacional. Inclusive llegué a pensar leyéndolo que él en un momento dado estaba dibujando la silueta del país y en el fondo era una mujer. Esa, digamos, esa metáfora responde al nivel intelectual del poeta. Si bien es cierto, el poeta partió de este mundo, ¿sí? Nos dejó hace unos meses y ya es un hombre universal que está más allá de nuestra realidad. La concepción precisamente de un libro de poesía tiene unas complejidades más allá de nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos puede decir de cómo salió adelante este libro? ¿Cómo salió a la vida? Bueno, antes que nada me gustaría decir que los poetas no mueren. Y en ese sentido, pensaría que Álvaro Menéndez Franco está condenado a ser inmortal por la grandeza de su obra. Pero este libro se concibe en la medida en que gradualmente mi admiración por Álvaro Menéndez se hace más profunda y logramos encadenar en algunas circunstancias de la vida. Yo alguna vez le hice un gran reportaje sobre lo que significó su participación en la historia de la insurrección llamada del Tute, del Cerro Tute, y eso nos acercó muchísimo. Y luego, pues, me pidió que hiciéramos algo respecto a su obra. Yo me comprometí con él sabiendo que era una labor nada fácil y emprendimos la tarea que no fue de meses, fue de poco más de 2 años y pudimos lograrlo, pero siempre haré la advertencia de que la obra, a pesar de ser una selección antológica, seguirá siendo incompleta precisamente por lo que anotábamos, y es que el poeta además fue un gran periodista, un gran ensayista, un gran cuentista y un gran narrador de la historia. Y si bien en todas esas facetas es virtuoso, la gente lo recuerda desde la oralidad, que es una obra que también hay que rescatar. Y esa parte también difícil, porque desafortunadamente no tenemos una cultura de memoria histórica y entonces eso dificulta las cosas. Pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Un contemporáneo, sin duda, llegaron a ser contemporáneos del poeta Menéndez Franco, fueron contemporáneos, fue el chileno pues Pablo Neruda. Es evidente que compartieron épocas, fueron protagonistas, pobladores de unos mismos años. Y una vez le preguntaron a Pablo Neruda qué podía decir de su obra, cómo podía hablar de ella, y él contestó
Yo no puedo hablar de mis poesías, pero mi poesía sí puede hablar de mí. Este libro, ¿qué nos dice del poeta Álvaro Menéndez Franco? ¿Qué pasa con él a partir de este libro? Este libro lo que dice es que Álvaro Menéndez Franco es, antes que nada, un gran humanista, eh, un gran retratista del dolor humano, de la alegría, de la tragedia y de la comedia de la vida. Porque en los cuentos, por ejemplo, considero yo que su buena cosecha de cuentos los logra elaborar, construir, estando preso en la isla de Coiba. Y ahí logra unos 3 o unos 4 magistrales cuentos que no son un panfleto, que no son panfletarios, no tienen esa particularidad, sino que son en esencia un acto creativo, pero profundamente humano, porque hasta para describir, por ejemplo, en un cuento que se llama Mímesis a la muerte, que es una manera de él burlarse del momento en que posiblemente lo iban a asesinar, escribe un hermoso cuento y él termina siendo el carcelero de los carceleros, ¿no? De los policías, porque los salva. El río San Juan se alborota en ese momento y el que llevaba el fusil adelante se va con caballo y todo, y él lo rescata, y rescata al otro policía y lo lleva hacia el lugar de donde lo había sacado, y ellos iban adelante mansos, sumisos. Entonces, en el fondo, él se convierte en su carcelero, pero lo rescata es decir, sin odio, porque los pudo dejar a la deriva, y no los dejó a la deriva, los rescata. Es un acto tan humano, tan precioso, que parece un cuento de ficción, pero es un hecho real. Pero está muy bien narrado desde el punto de vista literario. Entonces, yo creo que hay una virtuosidad en él, amén de la parte de los ensayos, que son una permanente preocupación por descubrir y registrar el carácter, la personalidad, el valor de los héroes y heroínas panameñas. Entonces, en ese sentido, él construye la identidad nacional. Sus ensayos son más que todo, tienen ese enfoque. Aquí en el libro no hay sino un solo ensayo, y es sobre Victoriano Lorenzo, un ensayo que tuvo mucha repercusión en su momento, que fue publicado en la revista de la Lotería Nacional por allá en los años 70, y que viene a rescatar la memoria de Victoriano, que fue por muchos años pues vilipendiado y tratado como un bandido, ¿no? Y entonces, mediante su investigación y la de luego muchos activistas sociales, logra descubrir el maestro que fue Victoriano Lorenzo, el indio educado y formado, con profundas convicciones liberales, ¿no? Una última pregunta, voy a romper un poco el estereotipo de las entrevistas. Quiero decirle, Jorge, gracias por existir. Le doy un abrazo por esto que usted acaba de hacer, y con esta misma sensibilidad que nos une desde hace tanto tiempo. Por favor, cuénteles a las audiencias del diario La Prensa y por supuesto del país, cómo fue esa última conversación con el poeta Álvaro Menéndez Franco. Muy triste, porque fue a horas de su muerte. Yo lo llamo con la alegría de poder decirle, de saludarlo, y él me dice: deme una buena noticia. Y yo le digo: poeta, la próxima semana el libro se va a impresión, y con suerte lo vamos a tener en 20 días, así que en un mes estaremos presentando el libro, y la Academia Panameña de la Lengua nos ha dicho que quiere presentarlo allá para hacer una presentación solemne.
Y entonces él me dijo, bueno, pues mi más absoluto reconocimiento para usted, Jorge Iván, pero quiero decirle que esa es mi llegada al paraíso. Y se despidió. Esa tarde, esa tarde yo estaba trabajando como en una introducción, una especie de prólogo, y yo había ido a la Universidad de Panamá a buscar unos cuentos y algo que le hacía falta al libro, y no lo había, pero buscando, encuentran ese cuento. Es un cuento infantil que ahorita no recuerdo el título, y me lo envían a las 8 de la noche. A las 8 de la noche llega ese cuento a través de mi correo electrónico y yo estaba escribiendo. Y a las 12 de la noche me llama el hijo del poeta para decirme que el poeta falleció. Esa fue, digamos, mi última conversación con el poeta. Lógicamente me produjo una gran tristeza porque yo añoraba, ese era su sueño. Pero creo que con la presentación que se hizo en la Academia Panameña de la Lengua, sus familiares, su compañera de siempre, Elisa Aguirre Marín, pues pudieron sentir la presencia viva del poeta. Amigos del diario La Prensa, este es el escritor Jorge Iván Mora Zapata y este es el legado del poeta Álvaro Menéndez Franco, un panameño que también construyó la identidad del país. Esperen nuestro próximo reportaje en el encuentro de estos dos creadores en favor de Panamá. Que estén muy bien.